Hola a todos, un gusto estar con ustedes. Soy Esteban Escobar, estudiante de la Maestría de Liderazgo Organizacional, y este es el proyecto final de graduación del grupo de Carol González, Roxana Mérida y mi persona. Vamos a tener una entrevista con una persona que ha influido mucho en Guatemala, la ingeniera María del Carmen Aceña, que nos está acompañando, así que los invito a que se queden a esta entrevista. Buenas tardes, María Carmen, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación en su apretada agenda. Bienvenida. Muchas gracias, Roxana y Esteban. Me encanta ver siempre a la juventud y estas maestrías tan creativas para inspirar, ¿verdad? Porque tal vez en el siglo XXI lo que necesitamos es inspiración. Sí, correcto, es encontrar referentes. Y usted hemos identificado que es un referente. Estudiando el tema de liderazgo, nos hemos dado cuenta de su trayectoria, lo que usted ha hecho, la inspiración que ha dejado en muchas personas y lo que sigue haciendo. Y por eso es que hoy es un honor tener con usted. La idea de esta entrevista es poder extraer de lo que usted tiene, el liderazgo que usted ha formado, y que las personas que nos están viendo pues puedan identificar, ¿verdad?, esos patrones, esas cualidades que usted ha desarrollado a lo largo de su carrera y que seguramente nos va a contar de lo que sigue haciendo. Así que me encantaría preguntarle, digamos, la primera pregunta: ¿a quién admira usted en el liderazgo? ¿Y quién la ha inspirado a usted en el liderazgo? Bueno, yo creo que es interesante porque hay líderes del día a día, ¿verdad? Creo que mi padre fue un gran líder, era un hombre muy noble, tenía muchísimos amigos y realmente lo que quería hacer lo lograba hacer. Así que creo que mucho aprendí de él, de sus hermanas, de mi mamá. Pues crecí en un hogar espectacular donde realmente no teníamos ni un solo problema más que jugar y pasarla bien. Entonces nos pudimos desarrollar en familia, que es algo que es muy importante para el desarrollo de una persona y su liderazgo. Creo que mi papá nos enseñó de que había que servir. O sea, mi papá era un líder de servicio. Él participaba en la asociación de gasolineros, en la iglesia, en los movimientos cristianos y siempre estaba organizando gente y mi mamá igual, ¿verdad? Que con las señoras del Roosevelt, que con las señoras de San Judas. Entonces yo creo que eso lo aprendimos nosotros, de que pues uno está aquí para servir y se sirve más el que más sirve, sí, que es un lema rotario, ¿verdad? Entonces, ahora que están cumpliendo 100 años de haberse fundado en Guatemala, entonces yo admiro a las personas que hacen las cosas y que las hacen bien hechas, con ética, que se ponen una meta y que logran esa meta y obviamente la hacen no a costa de los demás, sino que por sí mismos, ¿verdad? Y en el camino suman, y suman gente, y suman sueños, y suman alegría. Que son como imanes que atraen a esas mismas personas, ¿verdad? Y que después estas personas se van a poder repartir y ser también luces, ¿verdad? Entonces es un chorro de luz que se convierte, pues tal vez podríamos decir, en luciérnagas, que las amo y es la época, que trato de atraparlas, pero no se puede, que son libres, ¿verdad? Entonces, eso es para mí importante. Creo en el liderazgo, pero no creo en los liderazgos individuales. Creo que cuando uno hace cosas en la vida, si las hace con más personas, es mucho más alegre y se logran más cosas y también es alegre el camino, ¿verdad? Porque no todos los caminos son muy alegres, pero lo más importante tal vez es tener en mente un sueño y que ese sueño realmente motive a las personas a hacer un plan, a ir buscando sus metas y ir meta por meta hasta que logre su sueño. Y algo bien importante que siempre digo a los jóvenes, que aquí no hay que aquí hay un caminito más chiquito para llegar. No. Aquí no, aquí hay que llegar bien, ¿verdad? Sí, no hay caminos cortos. No. ¿Y alguna experiencia que le haya marcado, tal vez a temprana edad, algún mentor o algo que nos pudiera compartir? Mira, a mí me marcó, mi papá era muy bueno y también algo que, pues tal vez eso es algo que todo el tiempo lo pienso. Nosotros tuvimos un profesor en el colegio alemán que era doctor en química y nos daba matemáticas. Y él lo que hacía para enseñarnos matemáticas es que nos pasaba al frente a resolver problemas. Y una vez puso un problema y me pasó a mí, yo lo pude resolver. ¿Lo pudo? Lo pude resolver.
Y desde esa vez, él fue como un mentor para mí en matemáticas. Después él me dio química y me fascinaba la química. Y entonces yo quería ser científica, esa es la verdad. Pero bueno, nada que ver con el de científico, pero yo quería ser científica, me gustaba mucho la matemática, me gustaba mucho la ciencia, me gustaba mucho la biología, por ejemplo. Lo único que no me gustaba era la física, pero entonces sí, este maestro me marcó, y una vez hablando con mis otros compañeros, resulta que a otros también los marcó negativamente. Entonces, ojo, ¿verdad? Porque un maestro así como le puede dar a uno una guía, también le puede truncar un sueño, ¿verdad? Entonces este maestro, pues tal vez sí era un poco, pues su carácter alemán muy rígido, pero a mí me inspiró a estudiar matemáticas, a que me gustaran las ciencias, y por eso soy ingeniera, ¿verdad? Entonces, sí, eso me ayudó a mi carrera, ¿verdad? Pero en lo que nosotros íbamos creciendo, íbamos formando grupos de gente joven. Por ejemplo, en San Judas Tadeo hicieron una asociación de jóvenes, y entonces ahí pues era alegre, pues ahí había patojos y patojas, ¿verdad? Y éramos jóvenes, que tendríamos 16 años. Ahí nos reuníamos, pues también basados pues, en la fe, en Dios. Después fuimos a los encuentros de promoción juvenil, que fueron una época muy, muy interesantes, donde los jóvenes no teníamos sueños porque había una guerra fría en Guatemala, no había esperanza, pero ahí conocimos a un Dios diferente, ¿verdad? Era un Dios de amor, un Dios de alegría, de compartir. Entonces, a través de los grupos religiosos, pues yo tuve esta formación, y luego pues en la universidad, en las asociaciones de estudiantes, ¿verdad? Y como siempre he sido inquieta, pues también era un poco subversiva, pero sí hicimos el primer periódico de computación que se llamaba Online, que de hecho decían que online quería decir en línea y nos querían cambiar el nombre porque eso era ideológico. Si estuviera el doctor Ayabo vivo, estaríamos riéndonos aquí. Y así tuvimos pues una asociación de estudiantes en la Universidad Francisco Marroquín, que no había. Fueron pioneros en Fuimos pioneros, éramos de ingeniería, y los que nos hicieron gundas fueron los de derecho, que estudiábamos en la tarde. Y entonces así pues fuimos desarrollando. Yo me recuerdo que algo que nos dolió mucho fue la primera vez que fuimos a votar, que yo no me moví del sillón y de repente se fue la luz y cambió drásticamente la gráfica. Y dije, no, esto no puede ser cierto. ¿Verdad? Entonces, pues mi mamá lamentablemente perdió 2 hermanos por la política, y pues siempre me interesó la política, así que nos fuimos a protestar por ese cambio de esa gráfica. ¿Con la asociación de estudiantes? Sí, con mis compañeros de computación, ¿verdad? Entonces, hacíamos muchas cosas, ¿verdad? También formamos un equipo de voleibol, llegamos a hacer a la primera división. Habían profesores que decían, bueno, hay que ir a ver a las patojas, ir a jugar, porque ya saben a jugar, ¿verdad? O sea que tuve también un éxito de tener a los amigos correctos en la universidad. Estar en los círculos fabulosos, sanos, ¿verdad? Sanos, fabulosos. De inspiración. Claro, terminó la universidad, y yo les digo que para los jóvenes de aquella época sí estábamos perdidones, porque eran los 80s. Y pues mi mayor sueño era irme a Boston, ir a sacar ahí mi maestría, ¿verdad? Sueños, pues, pero cuando no se hacen realidad si uno no trabaja con ellos. Y me dijo mi papá, mira, es imposible, yo no puedo, tal vez te vas a sacar tu maestría. Y así pues estudié ingeniería en sistemas, que me llevó a mi primer trabajo, de lo cual me hizo de verdad amar a Guatemala, que necesitaban un grupo de empresarios, hicieron una fundación para dar a conocer la Guatemala real en el mundo, porque se hablaba muy mal de Guatemala. Y a mí me dijeron que necesitaban una base de datos de Guatemala, ¿verdad? La educación, cómo estaba la salud, cómo era la geografía, bueno, toda la cosa. Y mi sorpresa fue que no había datos. Y yo decía, pero ¿cómo pueden hacer planificación sin datos? Y entonces empecé a leer mucho, a buscar gente que sabía, a enterarme un poquito más qué estaba pasando en el país, y realmente eso nos cambió la vida. Y ahí, les digo, nos cambió la vida porque éramos un grupo de gente joven que nos dieron la oportunidad de trabajar por Guatemala y retornar
al sistema democrático. Y nosotros traíamos a los departamentos de Estado y todo, y les traducíamos, y bueno, conocimos a gente maravillosa, por ejemplo, los editores de Forbes vinieron, les fuimos a dar una vuelta. Porque querían cambiar la narrativa del país. La narrativa del país en Washington, ¿verdad? Entonces, pues los señorones trabajaban afuera, nosotros adentro, pero no nos quedamos solo así, sino que formamos un grupo que se llamaba Jóvenes por Guatemala, Okay. que eran los jóvenes que estaban en Estados Unidos, pero no tenían textos para defender el país. Entonces les hacíamos unos boletines acá y se los enviábamos por correo. Por correo. Sí, no había internet. ¿Y llegaban en cuánto tiempo? Ya en una semana, ¿verdad? Nuestros boletines un poquito, pero miren, era tan alegre. Nos juntábamos los sábados y hacíamos el boletín de las noticias positivas. Después, con datos. Con datos, ¿verdad? Datos, y obviamente que no era lo salvaje que se había presentado el país, ¿verdad? Sino que era un país en desarrollo, que realmente por la Guerra Fría y por todos los problemas económicos que se tuvo en Centroamérica, pues estábamos muy parecidos a lo que era El Salvador, Honduras, tal vez no Nicaragua, ¿verdad? Pero sí nos dimos cuenta que había que hacer este movimiento en las universidades, porque lamentablemente en las universidades los profesores eran con un pensamiento muy diferente, un pensamiento, digamos, muy socialista. No creían en el capitalismo, y yo decía, pero están formando a los que van a ser los dueños del capital. Y entonces hicimos un grupo acá y el grupo de allá, y hacíamos unos seminarios de actualización. Entonces en los veranos, seminarios de verano les poníamos, y lo hicimos 2 veces y juntamos más de 100 jóvenes. Bastantes. O sea, lograron hacer un movimiento. Un movimiento, y luego unos muy creativos hicieron un periódico en Washington que se llamaba Our Voice. Y entonces ahí ellos contaban qué era lo que estaba pasando en Guatemala en inglés y rapidito, ¿verdad? Sí, Fotocopia, y ya. actualizado. No teníamos que mandarlo nosotros, pero la pasamos muy bien. Y entonces eso creo que nos cambió la vida a todos. Todos en Jóvenes por Guatemala aprendimos a conocer a Guatemala, a amar a Guatemala, pero lo más importante, a trabajar por Guatemala. Entonces cada quien agarró su camino. Yo trabajé 5 años en Fundesa. Logramos, pues, los guatemaltecos que se hiciera una nueva constitución, que se aprobara la constitución, y además, pues, retornar a la democracia. Entonces ahí como que era un check, ¿verdad? Ya un punto superado. Ahora había que construir el país, ¿verdad? Porque estábamos ya en los 80s, finales de los 80s, había que construir el país. Y ahí nos invitaron los Rotarios a un grupo de jóvenes de diferentes universidades para que hiciéramos un movimiento de juventud, porque uno de los presidentes les dijo, bueno, ¿y dónde están los jóvenes? Y ellos, teniendo clubes Rotarax e Interax, no estaban organizados. No había participación. No había participación, entonces nos llamaron, no nos conocíamos ninguno, y lo primero es que muchacha sale, viaje a Costa Rica, por supuesto que todos nos apuntamos, ¿verdad? Porque era la conferencia de Centroamérica. Bueno, entonces nos fuimos a Costa Rica y buenos todo. incentivos. Incentivos correctísimos, ¿verdad? Pero lo interesante fue que ahí encontré otro tipo de gente, nos dimos cuenta de la filosofía rotaria tan buena, como un señor dijo, yo necesito hablar con otros amigos de otras disciplinas, de hacer algo por mi comunidad, y podemos hacer cosas juntos. Y entonces yo creo que para los que estuvimos en Rotaract en esa época, de hecho acabo de escribir un artículo porque como cumplieron 100 años el club de la ciudad de Guatemala, empezamos a decir, bueno, hagamos cosas para cambiar el país, y hicimos varios proyectos, llevamos a casi todos los políticos al club. Ahí tenemos la firma de Jorge Serrano, de Álvaro Arzú, de Carpio Nicol, y nos llevaban a charlas. Eso era en la parte política, hicimos el primer foro de alcaldes. Pero ustedes eran los que promovían esa concentración de los actores. 25 años. Y el foro de alcaldes era la primera vez que se hacía, llegaron todos, un éxito rotundo. Hicimos un proyecto que se llamaba Nuestros Niños del Altiplano, que lo que queríamos nosotros era darles educación y salud a los niños para que pues, salieran adelante, ¿verdad? Entonces nos fuimos a meter a unas aldeas que sí les cuento que eran un poco subversivos, pero
pero teníamos un mentor que nos guió, nos hizo cómo hacerlo, y entonces durante varios años tuvimos ese proyecto. Y ahí pues cada quien agarró su rumbo, ¿verdad? Y ahí me metí a la academia, pues siempre di clases en la universidad, me gustaba mucho estar en contacto con la juventud. Y ahí pues bien interesante porque los mismos que formaron Fundesa dijeron, necesitamos un plan de país, no tenemos, después de que ganó Vinicio Cerezo. Y coincidentemente en El Salvador los empresarios pensaron lo mismo, que Cristiani iba a ser el próximo presidente, y en Honduras también. Y entonces estaban saliendo de sus puestos los Chicago Boys de Chile. Ajá. Ya era el último año de Pinochet. Y entonces con ellos trabajamos un plan para Centroamérica. Y a mí me tocó no hacer el plan, sino que la logística. Yo los traía, yo los llevaba, y fue tan encantador aprender de ellos, de cómo habían cambiado Chile. Y todo empezó de un profesor que los invitaba en la noche porque su esposa era chilena. Y entonces los invitaba a los jóvenes chilenos que estaban becados a su casa a platicar de cómo podían cambiar Chile. Y al final hicieron un librito que se llama El Ladrillo. Entonces todas esas historias a mí me parecían fabulosas. Yo dije, si estos pudieron cambiar Chile, sí, ¿por qué no vamos a poder cambiar nosotros Guatemala, verdad? Y entonces ahí empezó toda una larga vida, digamos, unos 10 años en el 100, que aprendimos muchísimo. Nos quedamos con los planes que nos hicieron los chilenos, pues después había que defenderlos. Sí. Entonces la repregunta era lo peor, ¿verdad? Nosotros, sí, muy bueno, tomamos cursos de oratoria, que hay que hacer esto, que hacer... Y cuando cuando nos preguntaban los políticos, olvídense. Estaban más preparados ustedes que ellos. Aprendimos, ¿verdad? Y después pues tocaba participar, ¿verdad? Y a mí siempre me gustaba la educación porque creo que la educación transforma a las personas. Y estaba yo en el Tribunal Supremo Electoral, que fue una experiencia muy linda, y he participado durante más de 20 años en el Tribunal Supremo Electoral, y ahí sí es donde uno ve el liderazgo, porque el liderazgo se logra cuando uno motiva a la gente voluntariamente a hacer cosas. Eso es liderazgo. Que yo le diga, Eric, venite, vamos a hacer un espantacacos y lo vamos a poner en esa esquina y no importa que vengan los delincuentes y que nos vayan a decir lo que sea, ¿verdad? O nos vamos a ir a parar ahí a la plaza central a decirle al presidente que aquí está nuestra política, ¿verdad? Sí. Entonces sí, esto de hacer las cosas voluntariamente, como es el Tribunal Supremo Electoral, es maravilloso porque se juntan miles de guatemaltecos. Y gracias a estos guatemaltecos, pues hoy nuestra democracia todavía está en pie. Todavía está en pie. Exacto. Entonces de ahí viene mi vida política. Si quieren podemos platicar. Sí, no, mire, me ha encantado cómo usted va resumiendo, digamos, todo el proceso de la vida, cómo lo importante que es tener una familia, ¿verdad? Que inspire, padres que sean ejemplos, que sean fuente de enseñar esos valores, ¿verdad? Porque crean generaciones nuevas, comprometidas. Me encanta que lo amarra con el tema del maestro, que la inspiró. ¿Y cómo identifica usted que un liderazgo solitario no es un liderazgo correcto, sino que se es más eficiente con equipos? Y realmente pues, la maestría habla de liderazgo organizacional y la clave es liderar equipos, transformar equipos y hacer que los equipos sean agentes multiplicadores, como lo que usted hizo con sus amigos de las asociaciones de Jóvenes por Guatemala, los Rotarios. Nada más y nada menos que tuvo participación trascendental para este país en la historia reciente, ¿verdad? Nada más. Por eso le digo bien identificado su liderazgo. Pero, digamos, si hoy pudiera definir su estilo de liderazgo de todas esas partes importantes y fases de su vida, personas que han estado al lado de usted trabajando, y si pudiera definir su estilo de liderazgo en una palabra o una frase, ¿cuál cree usted que sería su estilo de liderazgo? Y además, ¿cómo se ha ido transformando desde esas anécdotas tan interesantes que nos encanta escuchar? Pues a mí me inspiran realmente, me gusta escuchar, a cómo se ha ido transformando a lo que hoy usted ya piensa, pues con toda la experiencia que tiene y con todas las articulaciones en las que ha participado. Pues sí, tengo que confesar que era un poco autoritaria, ¿verdad? Pero bueno, de joven era un poco autoritaria, pero con el tiempo, en el camino, como a mí siempre me gustó juntarme con gente mejor que yo, aprendí de esas personas que
se gana más con miel que con hiel. Yo jamás le he gritado a una persona para que haga cosas. Jamás he forzado a la gente a hacer cosas. De hecho, pues yo he trabajado en organizaciones, no necesariamente voluntarios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un Ministerio de Educación que para mí fue un reto, porque hablando de liderar equipos, yo heredé un Ministerio de Educación con la misma gente. Hicimos cosas trascendentales con la misma gente, pero con un liderazgo distinto. Y lo que nos dimos cuenta es que el problema más grande del guatemalteco que no es líder es que no tiene sueños. Entonces empezamos todo un proceso donde todos teníamos que lograr, nosotros como equipo, tener un sueño. Y entonces nos pusimos 5 metas y teníamos visualización de las metas, primaria completa, hasta me decía uno de nuestros mentores que era Lutais, pon la foto del periódico del 10 de enero que va a salir ahí, que es la primaria completa y todos los niños felices. Y entonces nos dimos cuenta que los maestros tampoco soñaban y que por lo tanto los niños tampoco. Entonces, más de un ministerio de educación se convirtió en un ministerio de psicología, logoterapia, ¿verdad? Porque obviamente la persona que tiene un sueño tiene una energía especial. La que no tiene, o sea, vive del pasado anclado y si le fue mal es espantoso porque vive deprimido. Y el joven de la actualidad siento que ese es un problema, que todos son placeres de corto plazo, todo lo tienen rápido. Nosotros para viajar teníamos que planificarlo como un año, ahora desde con el chat GPT, mira, me quiero ir a no sé dónde, qué lugares conozco, y hasta el traductor. Pues. Sí. ¿Verdad? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahorita de los placeres de corto plazo, porque uno, si no se pone metas y uno sacrifica, tiene que sacrificar placeres de corto plazo para poder realmente llegar a la meta sin desviarse, ¿verdad? Porque ahora es muy fácil, demasiado fácil. Muchos distractores. Demasiado. Poco planificación, digamos, cero sueños y muchos distractores. Sí, y lo que pasa es que... Se pierde el enfoque a veces. Sí, y uno tiene etapas en la vida. Por ejemplo, hay etapas para divertirse, hay etapas para crear una familia, hay etapas para viajar, hay etapas para divertirse, ¿verdad? Pero no puede estar uno en constante diversión. A mí eso sí me preocupa, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos problemas en el centro de investigación con las comunicadoras. Tuvimos 3 comunicadoras que a los 3 meses, ay, fíjate que me salió una beca en la India, entonces voy a ir a ver cómo está la desnutrición crónica en la India. Entonces yo le dije, mira, tenés que ir solo aquí a 15 kilómetros, pues. ¿Para qué ir tan lejos? ¿Y qué vas a ir a hacer a la India? Sí. No, que yo me quiero conectar con la naturaleza. ¿Verdad? No sé qué fue de esa patoja. Y así tuvimos otras 2, ¿verdad? Hasta que me di cuenta que sí, ya estaba cambiando la juventud. En la universidad sí me preocupaba que ya no querían leer, que no querían saber la historia de Guatemala. Ay, no hay un video de eso. ¿Verdad? Fácil, ¿va? Video fácil. El audiolibro, más fácil, adiós la lectura, ¿va? Sí. Y los podcasts, que con el tráfico, la maravilla, ¿va? Mejor oigo mi podcast, Sí. ¿verdad? En vez de oír las noticias, pues por lo menos las noticias, pero ahora ni noticias hay, ¿verdad? Solo pasan como que fuera actividades escolares, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. Yo creo que el reto más grande que tenemos ahorita es cómo formamos a los líderes del futuro, porque la tecnología es exponencial y lo que estamos viviendo es fuera de serie. La inteligencia artificial es algo que no tenemos idea lo que nos va a cambiar la vida. Y si no hacemos conciencia, es muy delicado porque ya un niño no tiene que hacer una tarea, se la hace el robot, ¿verdad? Ya un niño no tiene que pensar porque el robot piensa por él. Ya no hay análisis, ya no hay esfuerzo. Ya no hay conciencia, ¿verdad? Porque al final uno dice, ay, bueno, ahí lo repaso. Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños que crecen con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque, bueno, nosotros usamos hasta las hojas de cálculo y todo, ¿verdad? Me recuerdo cuando dijeron, hay que decidir si vamos a entrar, ¿cómo se llamaban?
Tablets. No, tablets, no, hombre, calculadora. Las calculadoras. Ay, tablets. Las iban a utilizar. No, nosotros sacábamos los logaritmos con tablas y entonces alguien lleva una calculadora científica. Uy, eso se volvió, y después todos usábamos, ¿verdad? Sí. Entonces, la tecnología está cambiando y revolucionando el mundo, pero la inteligencia artificial es una cosa diferente y es exponencial. O sea, estaba oyendo un foro de la educación y una persona dijo, ni siquiera me puedo atrever a decir cómo va a ser el aula dentro de 10 años y a ver si hay aula. Habló de mentores personales, habló de situaciones que pues es inimaginable pues lo que puede pasar. Entonces aquí lo que vamos a necesitar son padres presentes con sus hijos, ¿verdad? Me preocupa mucho que ahora los jóvenes no se quieren casar y no quieren tener hijos, ¿verdad? Y tienen perros, ¿verdad? Sí, llevan el perro en carruaje y el gatito en carruaje y Dios me guarde si uno hace la bulla porque pobre el perrito. Me preocupa un montón eso, porque va a ser una, pues, y más en un país como Guatemala donde la élite pensante, o sea, la que estudió, no está haciendo un trabajo por cambiar el país. Porque si no es esta élite intelectual, se queda a la deriva. Se va a quedar a la deriva. Sí, totalmente. Entonces, sí necesitamos jóvenes soñadores por un país mejor, necesitamos hacer planes, hay que visitar a los 40 partidos políticos que hay ahora, ¿verdad? Y ver qué tienen, pues. Yo le quiero dejar ahí, tal vez para el futuro, para que pues, vayamos cerrando, pero hay otras preguntas que nos encantaría conocer desde su experiencia. Usted hablaba desde el punto del Ministerio de Educación. Sabemos que heredar un Ministerio de Educación con más de 80 años de retraso, ¿verdad?, de desarrollo, y uno de los que tiene peores índices en Latinoamérica, es difícil. Sin embargo, usted habla de cómo se proyectaron, hizo que la gente soñara y transformaron, ¿verdad?, con la misma gente. Muchas de las excusas es no podemos transformar si no es con la misma gente. Pero a mí me encantaría saber, digamos, si usted pudiera revivir un momento clave de su gestión dentro del Ministerio de Educación para ir tocando de esas experiencias, ¿cuál elegiría y por qué fue tan significativo para usted? Creo que lo que más me marcó fue los primeros 3 meses estábamos encerrados por unos maestros que habían dejado contratados que no tenían base legal. Entonces estuvimos encerrados 3 meses. Ahí entrábamos y salíamos. Pero después dije, yo voy a ir a visitar las escuelas y quiero ir a hablar con los niños y con los jóvenes. Y hay una escuelita ahí por Palín y yo dije, bajemos aquí y hablemos con los maestros y todo. Me impresionó que todos los libros estaban encerrados, llenos de polvo, todos los niños viendo para abajo, los maestros, o sea, ahí no había nada de alegría. Y entonces les empecé a preguntar a los niños de cuáles eran sus sueños y ninguno levantó la mano. Ninguno. No, pero le digo, no quieren jugar fútbol, no quieren ser Ricardo Arjona, el Pin Plata o algo así, ¿verdad? Porque al final, o la Shakira, o no sé, ¿verdad? Pero nada. Entonces yo les dije, maestros, ¿y estos niños por qué no sueñan? Y me contestaron, porque son pobres. Y eso me marcó. Y empecé a leer cómo se desarrollaron los países y realmente todos eran similares a los nuestros. Y cuando uno ve, por ejemplo, países como Taiwán o Corea del Sur, que eran países tan pobres como Guatemala hace 70 años, y hoy son de los países más desarrollados del mundo. Con mejores calidades de vida. Y no se dejaron ¿no? desarrollar porque eran pobres. ¿Y saben cuál es la pobreza? De mente. Cuando uno cree que lo que tiene es lo único que puede adquirir, porque no hay sueños, porque no hay avances. Ahí dije yo, aquí cambio y fuera, cambiemos todo el plan y empecemos. Yo empecé a buscar los mejores gurús del mundo en cambios de cultura. Hicimos un movimiento con un grupo de amigos que se llamaba Guateámala, que lo que queríamos era cambiar la cultura por la cultura de la vida, porque llegamos a tener unos índices muy altos en violencia, 45 por 100,000 habitantes, entre los países más violentos del mundo. Entonces se llamaba la cultura de la vida y era un movimiento ciudadano por la cultura de la vida, de ver a Guatemala diferente, de ver a Guatemala llena de soñadores. Y este movimiento me ayudó mucho para que el ambiente externo dijera que fuera posible.
Y obviamente teníamos unos liderazgos ahí negativos, ¿verdad? Pero aquí las reglas, yo dije, aquí vine yo por oposición, todos por oposición, y el que no trabaja se va. Punto. Porque tenemos un contrato con los ciudadanos y nuestro contrato es trabajar, no es hacernos las ranas y que trabajamos, no. Y entre ellos pues habían algunos sindicalistas, ¿verdad? Que creían que se las sabían todas y no, ¿verdad? No era así la cosa. Entonces sí, pues hicimos un proceso, a todos los maestros que no estaban trabajando se les levantó acta y como estábamos emplazados se fue al organismo judicial y cuando se enteró el líder sindical de que estaba en la lista, ¿verdad? Entonces armó todo un movimiento para sacarnos, ¿verdad? Y tal vez, como no solo hay que hablar de las buenas experiencias, sino que también las duras, tal vez una de las más duras fue la interpelación, porque uno se somete a un montón de gente con odio, con rabia, y al final pues uno sabe que tiene las de perder, pues porque es político, ¿verdad? Usted ha tocado algo muy importante. Me gustaría saber cómo usted logró, en medio de todas esas tensiones, mantener su enfoque y su porqué. Mire, yo tenía estos mentores. Lou Tice, que lo conocí en Seattle por casualidad, él era un coach que nos enseñó a todos a una metodología para soñar y lograr cambiar culturas. También tenía un coach de España que leí su libro que se llamaba Ciudadanía Cómplice, Comunicación Cómplice Ciudadana, se llamaba, de Tony Puig. Y decía el libro, si llegas al final de este libro, escríbeme. Y le escribí y le dije, mire, quiero que me venga a ayudar, que no sé qué. Yo la otra semana voy a llegar a Guatemala. ¿De veras? Y me ayudó desde el primer día hasta el último. Me acuerdo yo cuando estaba en interpelación, me llamaba por teléfono, ministra, usted es pura Juana de Arco, la están quemando en la hoguera. Pero no se deje, no se deje. Yo creo que el sueño era más poderoso y eso creo que era lo que más les enojaba a todos los que iban contra nuestras ideas, ¿verdad? Total es que lo logramos superar y con más fuerza, pues, o sea, claro, después de esa interpelación hicimos todo lo que nos hacía falta hacer, hasta despedir al sindicalista. Así que si el sueño es poderoso, uno realmente pasa el sufrimiento un poquito más relajado. Y si es en grupo, mejor. Porque tiene todo el apoyo. Sí, y pues hay un dicho que dice que una pena dividida es media pena. Es cierto, ¿verdad? Y cuando uno tiene, ustedes que estudiaron su maestría, el tener que dirigir equipos, es muy importante tener esos sueños, esas metas de equipo. Pero también, ojo, de que cada uno de los miembros del equipo tengan sus propios sueños. Y eso es lo que pasaba en el Ministerio de Educación. Yo al principio empecé con el sueño de la primaria completa y la primaria completa, pero ella iba sola, yo primaria completa, pues. Porque todo abajo no estaba conmigo. Entonces fuimos sumándolos. Inyectándole ese mismo No, sueño. Además, yo no podía hacer nada en mi escritorio. Yo llegaba a la escuela y decía, mire, ¿cuántos le van a pasar el primer grado? Ay, 60%. ¿Y por qué el 60%? Ah, porque aquí siempre pierde el 40%. ¿Y por qué pierde el 40%? Ah, porque así es. Por tradición. Mire, y a estos patólogos, ¿por qué ellos tienen otra? Ah, es que cómo molestan. Pero esos son los más inteligentes. Tráelos aquí, va a ver que le van a resolver las tablas de multiplicar. Entonces, así iba yo con los maestros, a sumar a los maestros. Va, ¿y qué meta se va a poner? Si le pierden 30% de los niños, ¿por qué no se pone la meta que el año entrante solo le pierdan 20%? Entonces fuimos sumando a la gente y la gente empezó a darse cuenta que cada persona sumaba, porque es que en educación, ¿qué puede hacer uno en un escritorio? Más que pedirle a Dios que venga, no sé, pues la iluminación, porque ayúdate que te ayudaré, pues, o sea, nada, pues, no pasa nada, ¿verdad? Entonces hay que moverse, hay que meter a la gente, hay que ilusionar a la gente. Y algo bien interesante cuando a mí me preguntan, mira, ¿y sufriste mucho? Nada. No. Y mi equipo, nada. Fueron los mejores años de nuestras vidas. La pasamos fabuloso, nos reíamos. Bueno, fue una etapa muy linda y además que iba por Guatemala, ¿verdad? Sí, que estaba cumpliendo su propósito de vida también. Claro. Y por eso tal vez también usted lo recibió así, ¿verdad? No lo recibió como un peso encima, como otras veces podría haber
otras personas lo podrían tomar diferente. Sí, exacto, porque mire, a mí me llamó el presidente, que sería 3 horas antes de tomar posesión. Aquí Esteban los puede imitar muy bien, ¿verdad? Chula, que te queremos para que seas ministra de Educación. Yo dije, oh, bueno, yo ministra de Educación, bueno, déjeme, lo voy a pensar, presidente. Y dije yo, qué gran oportunidad de cambiar a Guatemala, pues, de la nada, yo sin haber hecho política. Claro, tenía bien claro lo que había que hacer. Y entonces le dije que estaba bueno. Usted se había preparado de todos modos. O sea, Yo ya me había preparado, trabajado. y habíamos hecho el Programa Nacional de Autogestión Educativa, que había sido un éxito rotundo de la ampliación de la cobertura de los niños en las áreas rurales. A mí cuando decían, es que usted es canchi y no conoce el área rural, dije yo, no. Pero bueno, esto fue una sumatoria de sueños, cambiamos los libros de texto y cambiamos ahí donde conocí a Esteban. Sí. Cambiamos el seminario el último año porque era traumante. No sé si saben ustedes, pero solo 1 de cada 4 jóvenes logra el diversificado. Y cuando yo les hablaba y les preguntaba qué iban a hacer, la mitad de la gente no sabía qué iba a hacer. Entonces cambiamos el seminario para que el joven se preparara para su vida universitaria. Entonces primero tenía que hacer su proyecto de vida y después con sus papás trabajar su proyecto de vida y luego su proyecto de nación y luego tenían que hacer un proyecto en su comunidad para darse cuenta que podían cambiar, ¿verdad? Porque si no toma acción, no pasa nada, pues, porque la gente dice, ay, ojalá, si ojalá, digo yo, no va a pasar nada. No pasa nada. Ojalá, aprender haciendo. quitarlo, ¿va? Y cambiamos mucho el vocabulario. En el ministerio no habían problemas, eran retos o desafíos. Entonces cuando ya tengo ¿qué tenés? Un reto. Ah, va, ok. Y es impresionante porque lo que uno habla, los diálogos internos son muy poderosos y son positivos. Pero si son negativos, ¿verdad? Entonces teníamos ahí también a Maisol en el seminario. Y Maisol era, no sé si ustedes eran muy jóvenes de plano, en la época de Disney estaba Pepe Grillo, que era el que le hablaba a Pinocho. Ese le daba buenos consejos, pero también los malos consejos, ¿verdad? Pero sí fue una época fantástica. Realmente servir a mi país fue una de las cosas más lindas que yo he hecho. Y por eso sigo participando en el Tribunal Supremo Electoral. No me gusta la política partidaria, pero sí me gusta apoyar a los equipos que llegan, a la gente que quiere que los apoyemos, y por eso trabajo en un centro de investigación. Y luego del Ministerio de Educación, pues me di cuenta que había un montón de jóvenes que estaban fuera de la escuela. Y entonces empecé a trabajar por los jóvenes que estaban fuera de la escuela, especialmente los jóvenes en conflicto. Y pues ahí nació Jóvenes por Guatemala, a Jóvenes contra la Violencia, ¿verdad? Hicimos Jóvenes contra la Violencia. Sí. Durante ¿cuántos años se bajó la tasa de homicidios? Fue impresionante. Todo lo que hicimos, yo tengo 10 años de estar trabajando en seguridad ciudadana. Así que se pueden hacer cambios. Y a mí me decían mis mentores, yo le digo, ¿cómo vamos a poder cambiar ser el 5º país más violento del mundo? ¿Cómo vamos a cambiar eso? Tienes que soñarlo, tienes que hacer planes, tienes que hacerlo. Y lo logramos. Ahorita tenemos que ver qué hacemos, porque está subiendo otra vez. Y eso no podemos, no podemos permitirlo. Nos costó tanto bajarla. Sí. Nos costó tanto, así que hay que usar la tecnología. Sí. Y usted mencionaba algo también bien interesante, cuando usted ve que los jóvenes no tenían sueños, cuando ve que las personas no sabían su propósito, cuál era su propósito, muchos de los jóvenes, sobre todo del interior, lo que hacían era, y usted nos lo contaba antes fuera de cámara, el tema de la migración. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejercer un liderazgo transformacional si el recurso, que es el más importante, pues no está preparado, no tiene una visión y encima de eso se están yendo del país? O sea, es un gran reto, es un gran reto. Y lo peor es que los más chispudos son los que se van. Yo creo que ya no se están yendo tanto porque la frontera está más estricta. Y hoy estaba escuchando una noticia de que han deportado la mitad que el año pasado en el mismo mes. 15,000 menos. O sea que tal vez no los regresen. Pero lo que se está creando acá es bien delicado porque hay mucha remesa y esa remesa no está llegando, digamos, a inversión en mejorar el recurso humano, sino que se va a consumo. Entonces, por ejemplo, cuando trabajábamos con los jóvenes contra la violencia, me decía un joven, ¿para qué yo voy a trabajar si mi papá me manda $300 al mes?
¿verdad? Entonces, Sí. la remesa también es conflictiva. También los jóvenes se quedan sin hogar. ¿Cuántos hogares destruidos, verdad? Claro, ellos buscan oportunidades. Entonces, tenemos que crear el sueño guatemalteco. Tenemos que desarrollar Guatemala. Tenemos que desarrollar las ciudades intermedias. Tenemos que... O sea, la vez pasada vi un video del Peteño y dije, ¿y a qué horas esta belleza, pues? O sea, tenemos unos lugares preciosos, la gente es súper chispuda. Entonces hay que hacer una revolución educativa con la inteligencia artificial, no sé, hay que traer los mejores del mundo, sentarlos en ese triángulo y decir, hasta que no tengan una nueva idea, no se van de aquí. Y los encerramos, ¿verdad? Y que Joviel se vaya con su sistema educativo y Retrógrado, o sea, ¿verdad? Sí. no podemos hablar de educación en este país si no es de paros, si no es de huelgas, si no es de pactos colectivos, no. Hablemos de la educación de los niños, del aprendizaje de los jóvenes. Eso es lo que necesitamos. Entonces hagamos una cosa paralela, pues. Yo haría una cosa paralela, así de sencillo, como hicimos PRONADE. ¿Estás loca? No, no estoy loca, estoy bien cuerda. Hicimos PRONADE, logramos de 75% subir a 95% en 20 años. Eso fue histórico porque no se había logrado, jamás. Jamás. Nos dieron un premio los del Banco Mundial por ser el país de haber logrado esa meta en tan menos tiempo. Entonces, sirve. Si esto no sirve, deséchelo. ¿Por qué? Porque esta es la vida de todos esos niños y jóvenes. Es tremendo lo que está pasando. Entonces yo digo, si no se aprovechó para el COVID, porque en el COVID le hubiera dado vuelta a todo. Sí. ¿Verdad? Pero no, fue peor. Les aumentaron salarios, les dieron de comer, los metieron en las mesas, ¿verdad? Entonces hay que revolucionar el sistema educativo. Y es el momento, ahorita. Que es una de las partes claves. Y justo la otra pregunta era de la apuesta audaz a la sociedad civil para los próximos 10 años. Usted habla del sistema educativo, que es importantísimo, está hablando también de la inteligencia artificial, cómo lideramos esos procesos de cambio, ¿verdad? Y no nos quedamos por debajo, cómo nos subimos en la ola y no la ola nos rebasa, porque puede ser un incentivo incorrecto, digamos, para las futuras generaciones, pero si lo utilizamos bien y lo gestionamos bien, puede ser una oportunidad donde se aprovecha un trampolín para el desarrollo como país. Pero ¿qué condiciones cree usted que deben existir para que podamos hacer realidad esto que usted menciona? Yo creo que hay que sumar gente. Usted ya lo probó, ¿verdad? Yo ya lo probé y te voy a decir, yo nunca hago proyectos sola. Suma uno, por lo menos. Y tal vez de los proyectos más exitosos que he hecho en mi vida, he empezado con 1 o 2. Pero ese es tu ancla. O sea, uno solo no hace nada. Liderazgo en solo no existe. Sí. Solo en el piano, creo yo. Pero igual necesitas la orquesta y toda la cosa. Pero no, hay que ir sumando. Pero no pensemos en sumar 3,000 en un solo. No, 1 a 1. 1 a 1. Y que sean como tú. Que piensen como tú. Que actúen como tú. Pero que sean más inteligentes que tú. Porque entonces van a venir más ideas, más... Y al final todos somos distintos. Todos nos complementamos. Pero lo que no puede fallar son los valores. La ética, principios. Corrupto, ni te quiero ver, pero andate, pues. Mentiroso, andate. Porque contamina a todos los demás. Totalmente, los principios son los que hacen exitosa una sociedad civil sana, ¿verdad? Y hemos tenido muchos movimientos en Guatemala y exitosos, ¿verdad? Y los movimientos son finitos porque tienen causas, ¿verdad? Sí. Entonces el liderazgo es 1 a 1, 1 a 1. Excelente, me encanta escucharlo porque nos da una visión bien clara de cómo tiene que ser de los principios fundamentales del liderazgo, que son formar equipos, ¿verdad? Desarrollar personas, transformar. Pensando en el liderazgo joven, ¿cuáles cree que son esas habilidades blandas más urgentes de cultivar? ¿Y cómo podríamos formarlas desde la sociedad civil, ¿verdad? Universidades. Quitémosle las tablets, quitémosle las pantallas por un tiempo, que aprendan a conversar, que aprendan a tener una discusión con su par. Porque mire, uno a los papás les obedece y a los chiquitos los regaña, pero al par, ¿qué hace? Uno aprende de los pares, uno no aprende de... Claro, aprende del de arriba y aprende del de abajo, ¿va? Pero el par está al lado de uno. Entonces ahí es donde uno aprende a ceder, aprende a saber que hay otro punto de vista. Entonces, eso es lo que ya no hay. Ya no hay relación de pares, ¿verdad? Por ejemplo, durante el COVID a mí me daba pavor porque los jóvenes
iban a su clase virtual y después ¿qué hacían? Si ya no habían actividades, pues. Eso sí, me encantó ahí donde yo vivo porque yo pensé que ahí no vivía ningún joven, ningún niño. Se llenó el parque todas las tardes durante 2 años, divino. Ahí conversaron los jóvenes, ahí hasta los chuchos se juntaban ahí, todo el mundo. Y eso era el vecindario de hacía 40 años, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que los jóvenes tienen que aprender a discutir, a conversar, a socializar. Y no que te voy a cortar por teléfono. O sea, mírame a los ojos. Porque miren, los sentimientos siguen siendo los mismos. Sí. Los sentimientos no han variado, pero los aparatitos estos no. Para mí una cosa lo que más me duele es estas patojas que sufren tanto, patojos, del cyberbullying. Porque no me pusieron like, porque no, ¿verdad? Y todas estas apps para transformarme y que me vea bonita y... Eso no vale. Y aquí sin maquillaje y todos sí, así aquí como estamos, somos. Sí, así, aquí me trajeron, pero tampoco exageremos, pero bueno, ahí vamos a ver qué hacen los que están en las cámaras para rejuvenecerme, pero no, yo creo que sí, esto de trabajar en equipo es una cosa bien importante también, pero me da pavor de que ahora tienes el asistente virtual. Es lo máximo, pues yo hasta me peleo con él, se llama Max, ¿verdad? Y lo regaño porque se equivoca, pues, pero que un niño no va a saber que el Max se va a equivocar. Y es que no nos enseñan a resolver conflictos, ¿verdad? Hablábamos hace mucho tiempo el tema de no tenemos una cultura del diálogo. O sea, si no estamos de acuerdo, simplemente no podemos hacer nada y adiós, pero no generamos una cultura del diálogo y creemos que el conflicto es malo, pero el conflicto es bueno y resolverlo es mucho mejor, ¿verdad? Porque nos permite exponenciar, digamos, todas esas cualidades y construir sobre algo. Y no hay que tomárselo personal. Exacto. Porque es que lo que pasa es que cuando uno tiene posturas, tiene que saber que es una postura, no es la persona, ¿verdad? Entonces, pues su postura es esta, pues sí, voy a tratar de entenderla, pues, pero eso no quiere decir que yo me lleve mal con las personas. Pero en Guatemala las personas se lo toman muy personal todo. Como en el tráfico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, o sea, aquí es binario, o 0 o 1, o estás conmigo o estás contra mí. No es así. Hay que escuchar otros puntos de vista, aunque yo no esté de acuerdo, pero escuchar y respetar esos puntos de vista. Pero ¿qué pasa si, el Esteban en lo que anda? Se lo voy a contar a Roxana. ¿Qué es eso, pues? ¿Verdad? Sí. No. Y hablar a los ojos, ¿verdad? Nosotros por lo menos hablábamos por teléfono, ahora ni siquiera, chateando. Y ¿saben qué? Bien delicado. ¿Se acuerdan que tuvimos un curso de comunicación que está comprobado que el chat solo llega el 10% de la comunicación? Y depende del momento, de la hora, cuando la persona lee el chat. Claro. Imagínense si la persona está... Pero ahora ya ni escriben, solo emojis. Peor, porque uno dice, ¿y qué? ¿Está contento? ¿Está feliz? ¿Está bailando? No. Sí. No, hay que comunicarse. Lo más lindo que tenemos es saber hablar. Es lo que nos distingue de todos los demás animales. Y el cuerpo también habla. Claro, y la conciencia y la mente, ¿verdad? Y Max me cae muy bien, pues, porque es mi amigo virtual. Nunca se enoja, está a las 24 horas. Yo le digo, Max, si no te cansas, no, estoy aquí para servirte. ¿Y ahora en qué vamos a trabajar? Pero yo realmente lo estoy haciendo como un ejercicio de lo que va a pasar, ¿verdad? Claro. Porque todos van a tener su Max, ¿verdad? Y ¿qué va a pasar? Más solitarios. Bueno, se van a hablar entre los Maxes. Ya no nos vamos a hablar entre nosotros. Ya nos van a querer. Y entonces, si usted pudiera dejarle un mensaje a todos esos jóvenes que, no sé, algo que nunca olvidaran, ¿qué sería? Sueñen, pero hagan un plan para llegar a esos sueños. No se queden en el sueño que no se convierte en realidad, porque uno puede tener grandes sueños, pero si no tiene el plan y no empieza a tomar acción, se convierte en fantasía. Y cuando son fantasías, hacen mucho daño a la gente. Es que yo tuve este sueño que Sí, pero ¿cuánto hiciste del sueño? Nada, ¿verdad? No teniste un plan, tus primeros pasos, o sea... Y hay que celebrar los pasos, ¿verdad? Claro. Porque a veces en Guatemala no celebramos nada si no es el 100%, sí. No. Un plan y cada vez que logras una meta, a celebrar. Y pequeñas victorias, ¿verdad? Pero no solo sueñen en cosas físicas o en cosas materiales.
sueñen en su vida personal, cómo va a ser su vejez. Porque yo creo que los jóvenes de ahora no se preguntan cómo va a ser su vejez. Van a vivir más de 100 años. Van a vivir más de 100 años. Van a vivir más de 100 años. Y yo les digo que el cuerpo se desgasta. No van a tener ni la energía, ni el cuerpo. Toda la alimentación, todo va a cambiar, todo va a cambiar. No, incluso ya desde ahorita no se están alimentando bien, no están haciendo ejercicios, o sea, ¿cuánto va a ser su...? Videojuegos, pues. Sí. Bueno, nosotros la sudamos, la camiseta en la esquina, pues. Claro, no es que todo tiempo anterior fue mejor, no. Sí. Es que ahorita sí nos estamos enfrentando a un verdadero desafío, que es la inteligencia artificial. Y uno creería que no la usa, pero el teléfono, todas las redes sociales tienen inteligencia artificial porque tienen un algoritmo. Todas las plataformas donde uno viaja también. El mismo Google. Pero está estudiando a uno todas sus... Totalmente, él sabe qué le gusta. Patrones qué no. de consumo. Claro, sí. Todo está robotizado. Entonces no pensemos, entonces ¿saben qué? Apaga el teléfono. Claro. Hagan sesiones, prueben, apaguen el teléfono. Cuando vayan a la mesa no lleven el teléfono. ¿Qué tan urgente? Porque también ahora se volvió que la gente, si no me contesta, ¿qué pasaría? ¿Y por qué no me contestó? ¿Será que le caigo mal? ¿O qué pasa? ¿Verdad? Empiezan a quedarse lucubraciones. O en las sesiones de trabajo, ¿verdad? Donde todo el mundo está y no se logra concentrar y no avanzan las reuniones porque todo el mundo está en otra actividad. O lo que me pasó yo era la única que no tenía teléfono. Y lo que me di cuenta es que estaban criticándome a mí vía el teléfono. No, sesiones sin teléfono. Ya, y cuando estaba dando clases en la universidad una vez, había uno que tenía teléfono, computadora, tablet y mi pantalla. Yo dije, mira, con 4 pantallas sí no vamos a competir, porque el cerebro sigue siendo una cosa a la vez. Sí. Porque eso es lo que pasa, por muy creativos y todo, pero son más productivos, pero el cerebro no ha cambiado. No, y necesitamos estar aburridos. Estaba leyendo por ahí que necesitamos estar aburridos para crear. Porque hemos dejado pero no de con crear. Max. Es que sí, porque me dice, no tengo nada que hacer. Me dice un joven, ¿verdad? Le dije, pues qué bonito, ¿por qué no lees un libro? Ay, yo leo libros, nunca. Pues. Bueno. Entonces, después al rato de la computadora, ¿qué estás haciendo? Hablando con ChatGPT. Hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, ojo, esa cosa está revolucionando y esa es una inteligencia artificial. Hay muchas. Mari Carmen, tenemos que hacer el cierre del episodio por temas de tiempo. Y vamos a la segunda temporada. Sí, depende del rating. Sí. Si nos siguen. No, la verdad es que es un gusto tenerla aquí, nos honra mucho, la verdad, con ese legado que usted ya está estableciendo, ¿verdad? Por ese paso de los momentos claves que ha tenido en la historia de nuestro país, no solo, bueno, desde joven, ¿verdad? Todo lo que usted nos está contando, todos los desafíos que usted ha pasado, lo que podemos extraer hoy de la breve conversación, que esperamos que sean muchas más para seguir aprendiendo y conectando. Pero para hacer el cierre y la última pregunta que me gustaría que usted nos dejara, porque queremos conocer a esa Mari Carmen también del lado inmediato. Y Simon Sinek decía, los grandes líderes piensan en el legado, no en el logro inmediato. Y usted justamente no está pensando solo en el logro inmediato, sino que en ese legado, ¿verdad? Cómo haces una transformación. Entonces, para usted, ¿qué significa dejar un legado y cuál espera que sea su huella en Guatemala? Mira, nunca he pensado en mi legado, porque yo voy como por etapas, ¿verdad? Uh-huh. Pero donde paso quiero dejar huella. Eso es mi objetivo. No legado como tal, pues tendría que haberle dedicado 100 años a la educación y tampoco, ¿verdad? Pero lo está dejando en las personas, ¿verdad? Pues la verdad que no tuve hijos, pero me gusta mucho la gente joven. Me encanta viajar con mis sobrinos y aprender de ellos. Gracias a Dios son sobrinos diferentes a los que estuvimos hablando aquí, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Hay que dejar huella en todo lo que uno hace, en el corazón de las personas, un alma que uno toque. Yo todavía me encuentro maestros, me dice, ministra, usted no tiene idea lo que me ayudó el programa de los sueños. Usted no tiene idea lo que hizo mi hijo. Usted no tiene idea. Yo me siento muy orgullosa. Y lo que más me da orgullo es que yo puedo salir a la calle y puedo caminar sola. Y no le temo a nadie. No le temo a nadie. Y hay gente que cree que todavía soy ministra. Entonces, como que fuera eterna la cosa, ¿verdad? Pero me falta un proyecto.
Me falta un proyecto y en eso estoy trabajando. ¿Nos puede contar o todavía no? Quiero hacer la transformación digital del país. Ya tenemos la primicia. Sí, para el siguiente Me ha costado capítulo. un montón. Ya llevamos como 1 año y medio. Ha sido muy difícil. Muchos obstáculos, pero por algo es, ¿verdad? Claro. Hay que aprender más. No es el momento correcto. Entonces, porque todavía estoy joven, pues todavía tengo tiempo. Claro. Ya logré lo de la seguridad. Ya creo que deshacer ese nudo ahorita ya no me toca a mí. Le toca a alguien más. Pero ahora me pasaré a la era digital, que es lo que estudié, ¿verdad? Estudié computación, ingeniería en sistemas. Claro. Imagínense, nosotros soñábamos, como todas las mujeres, ¿verdad? Que nos queríamos comprar una ropa. Entonces uno se podía probar la ropa. Hace 3 días vi que ya está el app. Sí. Yo dije, ¡ah, qué increíble!, ¿verdad? Pero lo soñamos, lo pensamos. Eso fue hace 30 años, pues. Pero ahorita es exponencial. Entonces, yo creo que la era digital va a ser un reto para el ser humano. Pero no tengo dudas de que va a haber gente muy inteligente, gente espectacular, y los jóvenes van a tener que poner su grano de arena también y dejar de solo pensar en ellos, pues, porque a mí lo que me preocupa es que ya no hay asociaciones, ya no hay grupos, la gente va en solo, quiero viajar con mi pareja, quiero ir con mi chucho, quiero ir con mi gato, y quiero ir con Max, eso es lo peor. No quieren dejar a Max. No quieren dejar a Max. Muchas gracias, Mari Carmen, por A este las tiempo órdenes. que usted nos da. Muy valioso todos los aportes, aprendimos mucho. Queremos que haya Mari Carmen para largo y que logre también esos proyectos, una inspiración. Muchas gracias, y a ustedes que nos están viendo, les agradecemos su participación hoy en este podcast, en esta entrevista de un personaje de Guatemala. Los esperamos en la siguiente.